Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading, en este caso ya la número 245. Hoy tenemos la suerte de tener una novedad. Tenemos con nosotros a una alumna. Blanca, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien, aquí, iniciando pasitos. Iniciando pasitos, fantástico. Y es fantástico que te hayas animado, porque no todo el mundo lo hace, la verdad. Al principio es lógico, pero ya verás cómo lo llevamos muy rodado. Lo que te decía antes de entrar, total normalidad. Tu pregunta, todas las dudas, en realidad es en estos escenarios donde en realidad más aprendes, porque entre que estás en tensión, porque oye, al final estás haciendo una grabación y todo esto, y estamos viendo ejemplos, estamos viendo gráficos, pues te salen todas las dudas, te salen que tú fijas aquí, te queda para siempre, ya verás. Es una pasada. Vamos a echar un vistazo lo primero a, bueno, lo de siempre, veréis el disclaimer. El disclaimer en el que simplemente decimos que obviamente la renta variable, la inversión en renta variable, pues tiene su riesgo, obviamente, especialmente si utilizas productos apalancados, y que todo lo que vais a ver aquí, en este resumen semanal de trading número 245, ya tiene carácter exclusivamente formativo. Además, si a lo largo del vídeo os parece interesante y os parece que aporta valor, pues si le dais al me gusta, pues nos ayudáis a difundir el proyecto. Vamos a hacer la estructura habitual que tenemos en los resúmenes semanales, en el que, bueno, pues empezamos por los índices europeos. Tenemos dos bloques bien diferenciados, uno más cercano, digamos, Europa, y luego otro americano, ¿no? En esta sesión, hoy vamos a ver el IBEX 35 y el DAX para ver cómo está su situación y unas acciones españolas, y luego saltaremos a Estados Unidos para ver los principales índices americanos y las acciones que nos han pedido la comunidad. Así que sin más dilación, Blanca, vamos al grano. Vamos a echarle un vistazo aquí al IBEX 35, que, bueno, en realidad, en términos de etapa, que es lo primero que solemos hacer, ya sabes, está bastante sencillo, ¿no? Estamos en ambos marcos temporales en una clara etapa 2, que se caracteriza porque tiene la media de 20 alcista, la media de 40 alcista, la estructura de mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes crecientes, y, bueno, el nuevo máximo relevante ya sabemos que como mínimo va a ser este punto de aquí arriba, ¿no? Por tanto, va a seguir siendo crecientes. Claro, no solo es ver si está en etapa 2, sino también en qué momento de la etapa 2 está. Es decir, si estamos en plena exhalación, ya está muy lejos de la media o está arrancando. Este movimiento, ¿cómo lo ves ya, Blanca? ¿Qué te parece a ti? Pues en semanal lo veo, podría ser de libro sano, ¿no? Pero lo veo un poco longevo ya, ¿no? Extendido, ¿no? Sí, Muy extendido esta exhalación, ¿no? sí, ya Sí. lo veo bastante extendido. Y la E2 como tal en semanal también. Sí, la verdad que la E2 de momento lleva ya un tiempo. Bueno, es verdad que tuvo aquí este microcorte, aquí, pero sí, lleva una etapa 2 brutal. Lo que pasa es que es lo que siempre decimos. Nosotros, por ejemplo, en las fases de transición, que luego veremos un valor, creo que es Inditex en diario, está haciendo la fase de transición y va a comenzar la etapa 2. Nosotros sabemos cuándo comienza esa etapa 2, la tenemos muy tabulada, pero evidentemente no tenemos ni idea de cuándo va a terminar. Entonces, en estos casos, mientras no haya otros signos distintos, bueno, pues todo tiene pinta de continuidad alcista. Pero en este caso, yo lo que veo aquí es que, bueno, evidentemente es una etapa 2 clara, pero el movimiento de las dos últimas semanas ha sido de mucha aceleración, ¿no? Vemos como la verticalidad ya es muy grande y, por lo tanto, lo más normal es que después de una exhalación es que venga una inhalación, de tal manera que pueda ocurrir algo parecido, no sé si en las mismas proporciones, desde luego, pero bueno, esto puede parecerse un poco a esto, con la subida que alejó mucho el precio de la media de 20 y que luego, pues bueno, viene la típica inhalación, ¿no? Bueno, pues ahora lo mismo, el precio aleja mucho el precio de la media de 20, que está a un 10,42%, lo cual para un índice como el IBEX es muy grande. Mirad, la vez anterior que hizo máximo relevante, si lo medimos, ya sabéis, el concepto de la distancia de 2, a ver en cuánto estaba, por curiosidad, estaba a un 9,07. La vez anterior, que hizo máximo relevante, estaba a un 8,91. Bueno, pues a día de hoy está a un 10,42. Esto es una forma objetiva de medir que está lo que nosotros llamamos sobrecomprado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto es que no es el momento de subirse al carro en el IBEX 35. Oye, Juan, pero es que está en etapa 2 en ambos marcos temporales. Sí, eso es impepinable y lo vamos a ver en diario también. Pero en realidad está como si fuera una goma,
una goma elástica pues estaría súper estirada. ¿Puedes estirarla un poco más? Pues probablemente pudiéramos estirarla un poco más, pero lo más normal es que vuelva a su situación inicial, ¿no? Entonces, lo suyo sería que más pronto que tarde comenzara una inhalación. Probablemente para continuar subiendo, pues probablemente, ya lo veremos más adelante, pero de momento ese sería el escenario en marco temporal semanal. Y en marco temporal diario, pues bueno, aquí tiene, yo creo que también habla por sí mismo, ¿no? La subida que tiene, ¿no? Primero, cosas a destacar. Fíjate, Blanca, cómo arranca con un hueco profesional, con un hueco profesional que además elimina pues una vela fuerte, ¿no? Esto habla de que el movimiento tiene fuerza. Exactamente. Fíjate en la vela siguiente también, cómo también te dice que tiene fuerza, porque esta vela fue roja eliminando la mitad, incluso más de la mitad de la vela previa, ahora la más grande. Y cómo se ha dado la vuelta, ¿lo veis? Entonces esto indica, son signos de que tiene fuerza, nace... Y lo repite más adelante. Y lo repite más adelante, efectivamente. ¿Eso qué son? En realidad, este y este no son más que intentos de inhalaciones, intentos bajistas negados. Y la negación de un intento bajista, ¿qué es? Alcista. Esos son bottom tails, ¿no? Pasa que al estar cerca de la media, lo que indican es fuerza, ¿no? Son bottom tails. En realidad, toda bottom tail indica intento bajista negado. Lo que pasa es que las que son importantes, evidentemente, son unas determinadas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos están diciendo es que los bajistas intentaron tumbar el precio y no han podido, lo cual significa que hay demanda, y eso es lo que ha hecho que continúe su camino al alza. De hecho, aquí tenemos lo que conocemos como un hueco novato. Después de toda esta subida tremenda, cierra aquí y el día siguiente abre aquí arriba. En muchas ocasiones el hueco novato es el fin de esa exhalación. Entonces, es posible que estemos viendo ya los últimos días de esta exhalación y que lo más normal es que haya, pues nada, una inhalación, no pasa nada, que haya una inhalación después de toda esta subida tremenda. Sería, como decimos siempre, normal e incluso sano para mantener una estructura interesante. Por lo tanto, de subida. Por lo tanto, resumen, Blanca, de esta situación es estamos en plena etapa 2 alcista en ambos marcos temporales, pero no es el momento de subirnos al carro porque lo que esperamos es que más pronto que tarde haya una inhalación, es decir, un retorno del precio hacia la media de 20 que viene ya cabalgando por aquí arriba como un animal, ¿no? Que bueno, que para el que sepa puede aprovechar a esa inhalación en cortos. A ver, es un poco arriesgado. Lo que pasa que lo puede utilizar en corto, sin duda alguna. De hecho, estoy seguro que Manu, por decirte un ejemplo, te la va a coger esa inhalación. Pero claro, ya vamos a personas que, pueden estar delante de la pantalla, van a hacer intradía, van a hacer probablemente intradía. Desde el punto de vista de swing, bueno, ir contracorriente no es lo más interesante. Es más sencillo ir, en este caso, posicionándote alcista en todo este tramo, no intentando coger las inhalaciones. Pero es importante saber lo que esperas del mercado para que cuando ocurra, tengas esa tranquilidad de, estoy leyendo bien el mercado, ¿no? El siguiente índice es el DAX. Vamos a ver el DAX. Vale. Bueno, ¿qué etapa le ves aquí? Que es un poco más complicada, así te pongo ya más... Ya te iba a decir. Digo, tiene más barullo, tiene más ruido, ¿eh? Tiene más ruido, ¿eh? Así, sí, está claro. Está clarísimo. Sí, si te fijas en las medias en semanal, primero, las medias están verdes alcistas, vías del tren, podría parecer que va genial, pero si te das cuenta arriba en semanal hay dos máximos. Sí. Entonces pueden preocupar, los dos máximos pueden indicar finalización de esta etapa 2, ¿no? Y viendo además esa explosividad que ha tenido anteriormente justo, ahí está. Sí, esa de ahí tampoco me da mucha confianza, la verdad. Bueno, de momento, la verdad que de momento lo que hay aquí es una clara etapa 2 de momento, ¿no? Recuperando este escenario alcista. Y fijaros, cuando la distancia entre los máximos relevantes no es grande, la distancia en vertical no es grande, significa que la tendencia se está desacelerando, podríamos decir, ¿no? Fijaros aquí cómo de aquí a aquí, de este máximo relevante a este máximo relevante, bueno, pues es una subida considerable, ¿no? De este a este, más que considerable, eso significa que hay fuerza, ha habido un movimiento muy grande. Aquí hace pero 24.000, a ver cuánto es por números, 24.479 y luego este máximo es 24.639, o sea, apenas 120 puntos más. Eso es poquísimo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que le está costando, ¿no? Y de hecho, fíjate la semana esta, cómo arrancó una gran vela sólida fortísima hacia abajo.
Claro, esto cuando lo vemos así, incluso podría hacer hasta estructura de doble máximo, ¿eh? Y arrancando hacia abajo. Pero lo más normal, 8 de cada 10 veces, esta gran vela sólida tiene continuidad, como por ejemplo esta tuvo continuidad. Y sin embargo, fíjate lo que ocurre en la siguiente. Elimina ¿cuánto? El 80% de la vela anterior. Muchísimo elimina. ¿Eso qué significa? Que no hay fuerza bajista. Que no hay fuerza bajista. Y ahora, pues ya ha eliminado todo. De hecho, déjame ver una cosa. Si juntamos las 3 últimas semanas, estas 3, ¿qué le ves? ¿Qué ves en estas 3 últimas semanas? Que el movimiento entero está, el movimiento bajista que hubo, ¿Sí? está completamente ganado otra vez por los compradores. Está anulado. Exactamente. Porque si vamos juntando velas, que ese es ya más complicado, ¿Sí? Ir juntando velas para leerlas ¿Sí? Ayuda muchísimo, porque al principio en el curso siempre miras 2 velas, ¿Sí? Una con la otra, vas como en parejo, y las demás como que no te dicen nada, ¿no? Sí. Pero luego poco a poco el tiempo, tu cerebro te va haciendo entender que tienes que ir juntando más velas, para ir viendo esa pelea, cómo va quedando, ¿no? Entonces, si ahora juntas las 2 últimas semanas, que son verdes, alcistas, con la gran vela sólida, ves que ha sido bastante anulada ya el movimiento bajista. Entonces, sí indica que podría continuar esa etapa, ese movimiento alcista. De hecho, Blanca, estas 3 últimas velas, ¿qué son? ¿Te suena? Una bottom. Una bottom tail, efectivamente. Déjame ver si tenemos suerte y si juntamos las 3 semanas, porque depende cómo haga la agrupación por real time, lo vemos o no. Voy a pasar de gráfico semanal de cada vela es una semana a que cada vela sean 3 semanas. A ver qué pasa. Mírala. Cada vela ahora son 3 semanas. ¿Lo ves? Entonces esas 3 velas... Ahí la tienes. Esas 3 velas que comentaba Blanca, que con el tiempo, poco a poco, nuestro cerebro, es que además lo ha dicho perfectamente, nuestro cerebro que empieza dando pasitos, lógicamente, poco a poco esos pasos cada vez son más grandes, ¿no? Y en cuanto a la lectura de gráficos. Y en este caso, lo que conseguimos es ver, sin necesidad de hacer este ejercicio de pasar de un gráfico de una vela de una semana a una gráfica de 3 semanas, ver la bottom tail, que nos indica que el precio, los bajistas intentaron tumbar, empezar una inhalación fuerte porque perdió este mínimo relevante, y sin embargo los compradores dijeron, no, aquí mandamos nosotros todavía, lo cual sugiere más continuidad alcista en este gráfico semanal del diario, ¿vale? Vamos a ponerlo ya en diario en su estructura habitual y vais a ver cómo esta esta bottom tail se convierte en estas 3. ¿Lo veis? Esas 3. Entonces, esto, cuando empiezas a ver estas cosas, es que tu nivel de lectura de los mercados empieza a despegar. Entonces, por eso, marco temporal semanal nos indica que esto puede tener continuidad alcista. Fijaros cómo esa lectura es totalmente distinta a la que tendríamos aquí. Por eso, nosotros siempre insistimos en lo mismo. Nosotros no tenemos que adivinar nada. Un trader no tiene que adivinar nada. Lo que tiene que hacer es leer. De la misma manera que una doctora lee un encefalograma y que si lo miro yo, pues lo que veo son rayas. No, ese doctor está leyendo. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es leer y para leer pues tenemos que aprender estos conceptos que estamos viendo hoy, por ejemplo, ¿no? De la bottom tail encubierta que nos sugiere, bueno, pues continuidad alcista. Venga, vamos a darle al diario. A ver, el diario sí que está lioso, pero bueno, ya la forma más rápida de aclararte, como siempre, son las medias. Ahí estamos. ¿Cómo son las 2 medias? La media son verdes alcistas y esa pequeña vela verde ya sería un poco el acunamiento de la media de 20, ¿no? Un inicio un poco. Un inicio. Esto es estamos en una etapa 1, porque teníamos una etapa 4 aquí abajo, y ahora ya estamos en una etapa 1, ¿vale? Claro, lógicamente, después si esperamos que en semanal vaya hacia arriba, esta 1, ¿en qué se va a tener que convertir? En E2, cuando supere esos máximos que tenemos ahí. Eso es, exactamente, en E2. Mira, una pregunta de quesito. La vela del pasado viernes ha sido roja, ha sido bastante, bueno, de hecho, bueno, con cierto empaque. ¿La ves peligrosa para el lado alcista? Sí, ¿no? ¿Y por qué? No, porque mira lo poco que ha penetrado en la vela verde anterior. Ahí está. Esa es la respuesta que quería. Perfecto. No la veo nada preocupante. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que es una vela, pues bueno, de tamaño importante, pero la clave para saber si una vela que va en tu contra es importante o no es en el grado de penetración de la vela previa. Que en este caso, como bien dices, que es, pues no sé, un 10%, un 15%, una cosa así, ¿no? Como muchísimo. Como muchísimo, efectivamente. Todo lo que no sea superar la mitad
no es problemático. Y en este caso, que eso que llegará pues, a 15, no es problemático para nada. Entonces, lo más normal es que esto, bueno, si acaso pudiera tener un poquito más de continuidad, pero lo más normal, como decimos siempre, 8 de cada 10, es que esto recupere su camino al alza, ya para comenzar esa etapa 2 que esperamos en breve, ¿no? Vale, por lo tanto, índices de los mercados, si hablamos de España, lo que esperamos es un poco de corrección. Y si hablamos de DAX, es que, bueno, pues que ataque máximos. Eso es lo que esperamos en la próxima semana. Vale, vamos a echar un vistazo a unas acciones españolas que tenía por aquí apuntadas y a ver qué te parecen y si te animas a hacer tú los análisis, ¿vale? Por lo menos del Banco Santander, venga, que es la primera que tenemos aquí. Ahí lo tienes. A ver que me aparezca. Cargando. Vale, a ver. Bueno, de momento se ve una etapa 2 en semanal. Esa última exhalación hay que vigilarla un poco porque ha ido con mucha fuerza, con grandes velas. Y a lo mejor esperaríamos una inhalación, simple y llanamente, ¿no? Ajá. Si te vas a diario... O sea, en marco temporal semanal, etapa 2, de momento tranquilidad, ¿no? Etapa 2, no hay ningún peligro de mínimos todavía. Eso podría ser un próximo máximo relevante. Ajá. Y lo más normal sería, pues eso, una inhalación, una pequeña inhalación que sería muy sano y normal hacia la media de 20 para luego continuar subiendo. Vale, pregunta, que esta igual es un poco difícil. Vamos a suponer que sí, que evidentemente esto sube y que tocará una inhalación. Esa inhalación, ¿crees que sería muy fuerte o no? ¿Y por qué? A priori. Fuerte podría ser por las dos grandes velas que ha hecho ya. Esa exhalación ha sido bastante vertical. Ajá. Y entonces sí podría haber una inhalación otra vez también bastante vertical. Ajá. Yo creo, sí, con fuerza. Vale. Y sobre todo porque está bastante lejos de la media de 20. Sí, eso está lejos, es verdad que está lejos. Mira, si esto ahora evidentemente sigue subiendo así, vamos a exagerarlo, ¿vale? Y nos hace una subida totalmente vertical, pues ahí te daría toda la razón, ¿no? Las subidas verticales le corresponden bajadas verticales. Pero hay un truco que es el siguiente. Cuando tú veas que una exhalación, un movimiento al alza, alejamiento del precio de la media de 20, que el otro día había dudas ayer había dudas en el canal de Telegram, lo que era exhalación e inhalación. Exhalación es alejamiento del precio de la media de 20. Cuando arranca con una gran vela sólida, como es este caso, o como es este caso, por ejemplo, lo más normal es que la siguiente inhalación, cuando venga, porque evidentemente nosotros vemos cómo arranca, pero no tenemos ni idea cuándo va a acabar, no va a perder el mínimo de ese arranque, normalmente. Entonces, si esto sigue subiendo, pudiera, pero si hay una caída, no debiera perder este mínimo, normalmente. ¿Por qué? Porque ha arrancado con una gran vela sólida. Si hubiera arrancado con una vela de este estilo, no pasa nada. Entonces sí que pudiéramos perder incluso ese mínimo. Pero cuando arranca tan fuerte, lo más normal es que no pierda ese mínimo anterior, ¿vale? Eso en cuanto al marco temporal semanal. ¿Y en diario cómo lo ves? En diario también se ve también una etapa 2 con las medias verdes alcistas, vías del tren que tanto nos gustan, pero sí, está ya para esa inhalación, está preparado para esa inhalación. Además, ya se ven muchas velas verdes, que la cantidad también es importante en diario, y ya lleva el movimiento muy largo. Y esa última vela, que es una topping tail, es una vela de reversión. Correcto. Entonces, nos está indicando claramente que efectivamente va a empezar la inhalación a la media. Pues y además con cambio de poder, roja, cuerpo estrecho. Sí, yo creo que sí. La verdad que no puedo añadir más. O sea, está perfecto lo que acabas de decir. Cosas, detalles importantes. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Me parece que son 7 velas verdes seguidas. Ya sabéis que más de 5 es raro. Más de 5 es raro, pues 7, imaginaos si es raro. Vela de reversión, que de momento no es peligrosa porque el grado de penetración es nulo. Por eso en estas situaciones esperamos siempre a que pierda el mínimo de la topping tail, ¿vale? Que confirmen. Que confirme, efectivamente. Cuando confirme por debajo de la topping tail, lo más normal es que esté comenzando una inhalación. No sabemos la profundidad de la inhalación, pero una inhalación. Por lo tanto, esto coincide un poco con el análisis del IBEX 35.
en el que decíamos que estábamos muy arriba y que lo más normal es que viniera una inhalación. Claro, pues uno de los valores directores del IBEX 35 nos está confirmando esto. Vamos a ver tenía un profesor que lo llamaba gemelito, ahora ya no lo es tanto, pero aquí está el BBVA y algo parecido, ¿no? A ver. Un fin semanal. Un segundo, porque aquí me aparece todavía el Santander. Ah, vale. No quiere cambiar. Vale. Bueno, si no lo pongo yo en el mío, Vale. tampoco pasa nada. Vale. Y ya está. Voy trabajando yo con mi pantalla y ya está. Bueno, pues el semanal estoy viendo una subida semanal muy vertical, ¿eh? Sí. Una etapa 2, sí, una etapa de 2, las dos medias verdes, alcistas, y una subida muy vertical que lo que decimos suele venir con inhalaciones también verticales. Ajá, vale. La tercera no es una gran vela sólida, pero las otras dos sí son grandes velas sólidas. Correcto. Entonces sí que indicaría, pues como el IBEX y demás, que estamos esperando esas inhalaciones, ¿no? Perfecto. Y luego nos vamos a marco diario. Igual estamos en E2, es un poco repetitivo, ¿no? Como que van en concordancia, ¿no? Con los índices españoles, estas acciones. Claro. E2, E4 alcistas, las medias, perdón, E2, 20, la media 20 de 40 alcistas, preciosas, y ahí se puede, efectivamente, no hay ningún tipo de introversión, no se mete en la vela anterior para nada, esa vela roja que vemos ahí, y puede ser hasta sana. Puede indicar incluso que suba un poco todavía para hacer esa inhalación. Incluso puede haber una continuidad ahí de alcista para luego la inhalación. Esa vela yo no la veo de reversión de momento ni nada. Esa velita roja diaria ahí me indica que podría continuar ese movimiento alcista un poquito, la exhalación todavía continuar un poco para luego la inhalación, porque igual lleva un movimiento bastante alargado. Sí, pudiera ocurrir, ¿eh? Normalmente cuando ya ocurren estos eventos tan lejos de la media de 20, pues fíjate que está a un 13,47 y después de una subida tremenda, bueno, esto suele ser fin de movimiento, Sí que es verdad que como no tiene grado de penetración en la vela previa, pues todavía no es nada creíble, eso es verdad, que es justo lo que estás comentando, ¿no? Y que podría caer un poco para intentar ir otro poquito arriba, y luego ya caerse, ¿vale? En cualquier caso, el mensaje que tiene que darte este gráfico cuando lo veas es, opción 1, si estás dentro, cuidado, vete stop vela ya. Si estás haciendo swing trading, claro, vete stop vela, porque más de un 10% stop vela. Si no estás dentro y estás pensando en entrar porque estás escuchando... Exactamente, estás escuchando en la radio, en internet, en redes sociales, lo que sea. Madre mía, el IBEX está despegado, máximos no sé cuántos, el BBVA está loco hacia arriba. Cuidado porque vas a entrar a contrapié, ¿vale? Vas a entrar a contrapié y vas a entrar con el famoso show de Truman, ¿no? Esa sensación de que te están viendo y que justo cuando tú entras se da la vuelta el valor, ¿no? Así que cuidado con este valor, que están interesantísimos, pero ahora mismo en términos de timing, en términos de momento de entrada, no es lo más adecuado. Vamos a echarle un vistazo rápido a Telefónica. No sé si te salta ya ahí Telefónica en la pantalla. No, sigo con Santander. Vale, bueno, pues nada, échale un vistazo tú en tu ordenador a Telefónica y lo comentamos. Y así ya. Sí, ya lo abro y aquí ya está. Eso es. A ver qué te parece. A ver, semanal. Semanal, pues, muy parecido al resto, ¿no? Ajá. Medias alcistas, verdes. Sí. Están ahí todas con las grandes velas sólidas un poco jugando. Estas no son tan... Bueno, yo no diría que son velas sólidas estas dos. No, porque fíjate, si vas un poco más atrás... Son muy parecidas al resto en tamaño y si buscas una vela sólida, en una inhalación que hubo anterior, ahí sí se ve una gran vela sólida. Sí, eso es. En la que estoy marcando en la semana 16, efectivamente. Esa sí es una gran vela sólida. Ni siquiera, por eso te digo que estas ni siquiera las considero gran vela sólida, ni movimiento explosivo, ni nada de eso. Ajá. Por tanto, me indica continuación alcista. Correcto. De momento. Muy de acuerdo. Y en diario, pues le ocurre un poco como al resto, ¿no? Que está haciendo esa exhalación y en algún momento tendrá que inhalar, pero esta va a tardar un poco más en esa inhalación. Va a tardar un poco más porque además no está lejos de la media para nada. En semanal, que estamos acostumbrados a que estén más lejos, tampoco lo está.
Entonces, Telefónica aún le queda un poco de recorrido alcista antes de esa inhalación, me parece a mí. Perfectísimo, Blanca. No sé lo que me alegra escuchar este análisis, de verdad, porque es que es justo la diferencia que hay entre Telefónica y los grandes bancos. Los grandes bancos ya están muy exhalados e incluso están haciendo algún tipo de vela de reversión. Por ejemplo, el Santander tenía una top intent, ¿te acuerdas? Aunque sin grado de penetración. Pero es que aquí tenemos un mensaje totalmente distinto. Tenemos hasta una bottom tail el viernes pasado, lo cual sugiere... Me da fuerza. Exactamente, y que no está, claro, yo creo que el BBV estaba a un 13% a la media de 20. El Santander no me acuerdo, también por ahí arriba. Aquí estamos a un 4, o sea, estamos al lado de la media de 20. Por lo tanto, ahí un movimiento un poco contra, no contrario, porque ambos están, todos ellos están claramente alcistas, pero es verdad que en términos de timing, los bancos ya están más adelantados y hay que ser más prudentes que, por ejemplo, con Telefónica, que sí que puede tener esa continuidad alcista. Aunque, claro, ya lleva, 3 velas seguidas verdes alcistas, por lo tanto ya vamos un poco tarde, ¿no? Pero muy bueno el análisis. Venga, vamos a cerrar el mercado local market con Inditex. Vamos a echar un vistazo a Inditex. A ver qué aspecto tiene. Aquí está, porque tiene una situación muy distinta. Tiene una situación muy distinta, pero a la vez muy interesante. A ver qué te parece. A ver si lo puedes ver en pantalla. Inditex va en contra de todo el mundo, ¿no? Porque de todo el mundo. Pero tiene detalles interesantísimos y que por eso lo puse. Por eso lo puse porque me parece muy interesante y luego después de tu análisis, iré puntualizando algunas de las cosas que veo. sí, Inditex parece nada, está, bueno, indica en semanal E4. Etapa 4, correcto. Sí. E4, que va a su bola con respecto al resto de índices españoles. Sí, correcto. Con E4 tú vayas más hay una gran vela sólida bajista, pero si te das cuenta nos pasa como en el primer, creo que era el primer índice, ¿no? La sí, pasó igual. en Ese movimiento bajista ha sido casi totalmente anulado por estas dos velas verdes, correcto, que es lo que hablamos de las encubiertas, ¿no? Botón o top in, bueno, en este caso botón, top in tails encubiertas. Sí. Y eso indica finalización a lo mejor de esta etapa 4. Es una de las maneras de finalizar. Correcto. Las etapas 4. Y si te vas a marco diario, confirma un poco esa situación, porque si te das cuenta, la media de 20 ya no está bajista. Ha girado, está alcista y además con el acunamiento tan famoso, ya ha iniciado, podríamos decir, en la primera vela verde, esa que hay hace 3 días. La roja no, porque al cierre todavía estaba por abajo. Ajá. Pero, y ahí estaría todavía, estamos aquí con una etapa 1, y porque todavía no ha superado ese máximo, ha hecho una doya ahí arriba, un poco así, pero no la ha superado. Entonces está iniciando una E1. Sin duda. Una E1 para una E2, claramente, porque es lo que le acompaña el semanal. Que me encanta oírte, Blanca, de verdad, da gusto. Sí, perfecto, o sea, no te puedo decir nada. Todo lo que has dicho es perfecto. Voy a añadir, por añadir más cosas de las que veo en el gráfico. Si vas al semanal, ves que donde está ocurriendo esa bottom tail encubierta que nos decías, de hecho voy a ponerlo en 3 semanas, voy a poner el gráfico de 1 semana a 3 semanas, para que veáis cómo se convierte esa bottom tail encubierta en lo que llamamos una bottom tail explícita. Ahí va. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis, ahí tenéis. Esas 3 últimas velas se han convertido en una vela, porque hemos puesto un gráfico de 3 semanas y entonces nos sale la bottom tail que nos comentaba Blanca antes. ¿Vale? Perfecto. Vuelvo otra vez a la estructura de 1 semana, a la estructura habitual, y lo que quería destacar es que cuando veáis esos signos de reversión, como una bottom tail además de gran rango, en una zona de soporte, y en este caso es una zona de soporte clara, la zona de los 41-40 más o menos, porque tiene hasta 3 mínimos relevantes, ¿lo veis? 3 mínimos relevantes puestos situados en esta zona. Eso es, bueno, pues normalmente que esto va a comenzar una inhalación como mínimo hacia la media de 20. Y lo que me gusta en semanal, claro, lo que me gusta del diario, es que estamos en lo que llamamos fase de transición A. Es decir, finalizando la etapa 4 y ya comenzando, como decía Blanca, la etapa 1. Ahora mismo ya estamos con un montón de cierres por encima de la media de 20. Del último impulso bajista, atención, lo voy a marcar desde el máximo relevante hasta el mínimo relevante, ¿cuánto ha eliminado esta subida? Fijaros, prácticamente todo. Sí, a cierre el 88-89%, ¿no? ¿Eso qué significa? Es lo que llamamos ya casi oficiosa una etapa 1, ¿no?
Entonces, ya tiene 1, 2, 3 cierres claros por encima de la media de 20, que ya se ha vuelto alcista, efectivamente. Bueno, pues ya está, perfecto. Etapa 1 en ese marco temporal y después de una 1 vendrá una 2, ¿no? Entonces, lo que esperamos en Inditex para los próximos días es que, aunque pueda caer un poquito ahora, porque, como decía Blanca, la última vela ya tiene el cuerpo estrecho, os fijáis. Vamos a analizar las 3 últimas velas en diario. Ahí arranca en la primera, continuidad alcista en la segunda, en la tercera vemos como el cuerpo se reduce mucho. Eso habla de igualdad de fuerzas. Entonces, es como si esa pequeña exhalación ya estuviera un poco cansada. ¿Cuál sería lo suyo? Y además, ¿qué sería ideal para nosotros? Que comenzara a caer un poquito y que acunara el precio, se parara justo en una media de 20, que iría ya con este grado de inclinación. Eso sería el concepto de acunamiento perfecto ya. Y desde ahí, bueno, pues comenzara ya el arranque para ir a una etapa 2 y a los siguientes niveles alcistas, ¿vale? Así Esto había una chica, creo, en el grupo, ¿sí? que su intento era, como José, aprovechar todo lo que son las E2 y las E4 y que le era complicado ver el inicio, ¿no? Este es un gran ejemplo para ella, para un poco ver ese inicio que quería ella, ¿no? Porque esto para el swing para nosotros es una joya, porque es el inicio de la E2 donde podemos aprovechar luego el movimiento buscando un patrón, ¿no? Cuando ya confirme con este ese máximo, confirme la E2. Exactamente, Entonces, exactamente. Este ejemplo es muy bueno para ella. Es muy bueno, efectivamente, esa Almudena, efectivamente. Es muy bueno porque estamos comenzando justo esa etapa 1. Aquí es donde tenemos el fallo de patrón de venta 1, fallo de patrón de venta 1 aquí, que confirma cuándo, en esta vela. Ya sabéis, nosotros somos muy objetivos. ¿En qué vela? En esta, cuando supera este máximo anterior. ¿Lo veis? En ese máximo comienza ese fallo, confirma ese fallo de patrón de venta 1. Y, bueno, pues ahora empezaría una etapa 2, que, ojo, quizás el principal hándicap que tiene es que tiene bastante resistencia a la izquierda, a través de los máximos relevantes, y que, bueno, en marco temporal semanal todavía estamos en etapa 4. Todavía estamos en etapa 4, por lo tanto, no hay alineamiento en marcos temporales. Pero sí que es verdad que en los próximos días, pues Inditex, aunque pueda comenzar dubitativo, lo más normal es que haya recuperación y continuidad alcista. Vale, venga, pues con esto cerramos el local market y nos vamos a pasar ya al lado americano. Nos vamos a empezar con el Standard & Poor's, el SPY, lo hacemos a través del ETF SPY y, vale, ya lo tenemos en pantalla. A ver, vamos a ver, ¿cómo lo ves, Blanca? ¿Te animas con los americanos? Sí. Venga, dispara. Pues se ve que puede ser vemos las medias verdes, alcistas, E2, pasa que a lo mejor aquí en semanal, para el que empiece se complica un poco el tema de que no hay vías del tren, ¿no? Que se ven ahí las dos medias pegadas un poco. Sí, pero bueno, eso de momento, en los conocimientos que tenemos, de momento no debería preocupar, ¿vale? En otro momento a lo mejor sí, porque ese cruce puede significar que va descendiendo una, pero ahora de momento nada. Tiene una pedazo de exhalación brutal. Si te das cuenta, viene de una inhalación que se ha juntado con la exhalación de esa etapa 4 pequeña que vemos, que luego ha pasado a E2 directamente con ese movimiento. Sí. Entonces, una subida muy vertical. Una subida muy vertical que le va a tocar claramente por agotamiento una inhalación a la media. Sí. Y además, mira, fíjate que además ahí hubo un ataque bajista importante que fue anulado por los alcistas, pero tuvo fuerza esa gran vela roja de en medio, tuvo bastante fuerza, Ahí hubo un ataque importante, pero claramente ha sido reducido por los compradores. No hay ningún problema ahora para esta E2, pero sí que fue bastante duro. Sí. Entonces, ahí hay fuerza. Correcto. Ahí hay fuerza bajista. Alcista. O sea, alcista, perdón. Hay fuerza alcista, porque lo ha anulado completamente, ¿sabes? Sí. Dejarme mostrar aquí lo que nos está comentando Blanca. Fijaros, este es el arranque de la semana 31, que comenzaba una inhalación y parecía que iba a ser fuerte por cómo arrancaba. Pero fijaros ya un detalle. Fijaros dónde terminó esta semana, aquí, ¿no? 60 y... ¿Cuánto es esto? 600, ¿qué? 621,7, ¿no? Vale. Y mirad dónde abre en la vela siguiente. ¿Lo veis? Esto es lo que hacemos con un hueco profesional. Es un hueco profesional porque va en el sentido contrario. El hueco abre aquí arriba, en 626, hablando de números redondos. Y habíamos hecho en 621. ¿Lo veis? Cierra, abre alcista.
Entonces es lo que se llama un hueco profesional que además en la vela tiene continuidad y elimina el 100% de la vela anterior. Por lo tanto, eso nos habla de, bueno, pues de continuidad alcista que hemos tenido ya en la semana previa. Así que reforzar el mensaje que nos decía Blanca de, oye, hay demanda, hay fuerza de momento, parece que esto no para y el marco temporal semanal lo que nos indica es continuidad alcista. Diario, ¿cómo lo ves? Estos son los gráficos de semanal un poco complicados para la gente que empieza porque aquí hay una E4, pero por lo general no suele pasar desapercibida. Para los que empezamos el curso, pues como no es una E4 típica de las dos medias rojas muy largas, longevas, mucha gente ahí es donde se empieza a rayar con el tema de las etapas y empiezan a confundirse. Pues que no sé en qué estamos, porque claro, esto que ha sido una inhalación está consolidando. No, o sea, tú fíjate objetivamente en el mínimo. Mira qué pedazo de mínimo que ha eliminado los mínimos de la izquierda. Eso es una E4. De esas que le gustan a Julio. Una E4 de esas de 1 a 2 velas, ¿no? Sí. Para luego volver a una E1 que se ve ahí con el hueco y una E2 continua. Pues esto es un poco complicado. Eso, para los que empiezan es un poco confuso. Por eso digo que se fijen en los mínimos. Fijaos en los mínimos y en los máximos. Y ya está. Relevantes. Blanca se refiere a los mínimos relevantes. Relevantes. Son estos de las flechas. Fijaros, cuando ocurran esos movimientos tan largos, y eso que en este caso es relativamente fácil, ¿no? Esta etapa E4, porque aunque sea por muy poco tiempo, tiene aquí media de 20 bajista y media de 40 bajista, ¿lo veis? Entre la semana 13 y la semana 16. El truco para verlo bien, cuando los movimientos son muy rápidos, es bajarte un marco temporal intermedio. ¿Sí? Por eso yo tengo aquí puesto en el marco temporal intermedio entre el semanal y el diario, tengo puesto el de 3 días. ¿Okay? Y ahí vais a ver cómo la etapa 4 se ve mucho más clara. Ahí la tenemos. ¿Lo veis? Claro, se ve más como nos gusta, más longeva. La estructura habitual, efectivamente, además con apoyo en la media de 200, lo cual también nos dice que ahí podría ser una zona clara de finalización. Bueno, pues nada, perfecto el análisis en Standard & Poor's que nos dice continuidad alcista. ¿Y en diario, Blanca, cómo lo ves? En diario, pues también tenemos las dos medias alcistas, verdes. A ver. A ver ese máximo, porque no ha sido muy superado el máximo anterior por estas últimas velas. Puede indicar un poco de agotamiento ya, porque están muy cerca, están muy pegados, ¿eh? Sí. Están muy pegados. Además, ahí esas 3 velas no me gustan. Si te das cuenta el mensaje que dan esas, cuando empezamos a agrupar velas, esas 3 velas indica que los bajistas están teniendo ya fuerza, ¿eh? Porque han anulado, han penetrado muchísimo en esa vela verde. ¿Vale? Entonces indica que los alcistas están perdiendo bastante fuerza ya, ¿eh? Podría ser motivo de reversión, por lo menos para una inhalación, por lo menos. Sí, vamos a verlo en 3 días. Vamos a juntar 3 días a ver cómo se ve la vela. No. Sí, bueno, nada, se ve como una vela verde, en una pequeña topping tail, tampoco nos aporta mucho. Pero sí que es verdad que la vela del viernes pone un poco en duda, ¿no? En duda la exhalación actual. Pero claro, viendo cómo está el semanal, bueno, pues al final, mira, un matiz que nos faltó por decir en semanal es lo siguiente. Volvemos un momentín al gráfico semanal, ¿eh? ¿Qué tenemos vamos a fijarnos solo en las 4 últimas velas. Solo en las 4 últimas velas, ¿vale? Entonces, tenemos 3, las 3 anteriores, las 3 previas a la semana pasada, que tienen, bueno, una zona de máximos, ¿no? Clara, ¿no? En la zona de los 636, 637. Una zona de resistencia que ha sido rota, que ha sido rota claramente, sin duda alguna, la semana pasada. Bueno, eso es lo que llamamos un patrón de ruptura de continuación alcista. ¿Qué pasa? Que los patrones de ruptura de continuación alcista, cuando ocurren lejos de la media, y en este caso estamos hablando casi un 8 y pico %, son menos creíbles. Entonces, la clave es en la vela siguiente a la ruptura. Si la vela siguiente, es decir, la que comienza mañana, es capaz de tener continuidad alcista, la ruptura está confirmada. Si por el contrario, la vela siguiente, es decir, la que comienza mañana, no es capaz de mantener la ruptura y pierde la zona de resistencia, que ahora se convierte en zona de soporte, esto es lo que conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista. Y entonces, como mínimo, el precio se dirigiría a la zona de soporte previo, que está en torno a los 617, como mínimo, ¿vale? Por lo tanto, estamos en una semana importante de cara a la continuidad de medio plazo de
del Standard & Poor's, ¿no? de la tendencia alcista, porque puede haber un fallo de ruptura de continuación alcista y viendo cómo está el diario y lo que nos indicaba Blanca de las 3 últimas velas, pudiera ocurrir. Vale, le echamos un vistazo ahora, le vamos a echar un vistazo ahora a un tema que es este. Porque cuando están subiendo mucho los mercados, por ejemplo, Standard & Poor's, que lleva pues ya semanas y meses subiendo, siempre tienes la duda de, oye, ¿cómo desana es esa tendencia, ¿no? Entonces, en este caso, podemos irnos a uno de los indicadores que utilizamos en Trading Mentor Academy, que es lo que se llama, que ya estáis viendo en pantalla, que es lo que se llama la línea ascenso-descenso. La línea ascenso-descenso, fijaros. Es este indicador que veis aquí en la parte central de la gráfica. En la parte de arriba, la azul, es el Standard & Poor's. Y este indicador, si lo digo bien, ascenso-descenso, a nosotros nos gusta mucho porque es algo que no es manipulable. Es decir, no tiene el sesgo de que Apple pese más que cualquier otra acción o Nvidia o quien sea, ¿no? Es decir, la línea ascenso-descenso simplemente, atención, suma los valores que suben en cada sesión y le resta los que bajan. O sea, una suma resta ordinaria, normal, ¿no? Entonces, claro, eso te convierte el movimiento en muy objetivo. Y la interpretación, sobre todo, de ese movimiento es muy objetiva. En este caso, fijaros lo que está haciendo el Standard & Poor's. Está subiendo y también la línea ascenso-descenso está subiendo. ¿Qué quiere decir que esté subiendo? Bueno, pues que cuando cada sesión hay más valores que suben de los que bajan. Perfecto. ¿Okay? Por tanto, en este caso, la línea ascenso-descenso nos está confirmando que de momento la tendencia es sana. ¿Cuándo la línea ascenso-descenso nos diría cuidado con esta tendencia? Cuando, por ejemplo, el Standard & Poor's esté subiendo y, sin embargo, la línea ascenso-descenso esté bajando. ¿Cómo puede ocurrir eso? Pues porque están bajando más valores de los que están subiendo. Y dices tú, pero entonces el índice bajaría. ¿No? Porque los índices son índices ponderados. Están ponderados por el peso de cada acción. Entonces, si lo ponemos en el caso español, que yo creo que es más fácil de entender para todo el mundo, el caso español del IBEX 35, si hubiera una línea ascenso-descenso, que se puede calcular sin problema, del IBEX 35, imaginaros que en el IBEX 35 suben 5 valores, casi los que acabamos de ver ahora en la sesión, BBVA, Santander, Inditex, Iberdrola, Repsol, por decir así 5 rápidos, Telefónica, obviamente, esos 5 o 6, si esos 5 o 6 suben, los otros 29 bajan, probablemente el IBEX 35 suba. No, probablemente no, sube. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué pasa? El índice estaría subiendo cuando realmente la gran mayoría de las acciones de ese índice estarían bajando. Algo no va bien. ¿Entendéis? Está sujetado el índice artificialmente. Estaría sujetado el índice artificialmente y entonces estarías en mucho riesgo de que esa subida fuera frágil. En este caso, la lectura de la línea ascenso-descenso nos dice que esto sigue hacia arriba y que están subiendo más valores de los que bajan. Es decir, tanto los grandes como el gran pelotón están subiendo, así que sin problema, ¿vale? Esta la solemos coger a través de la página web, que es gratuita, stockchart.com, y el código para encontrarlo es NYAD, New York ascenso-descenso, ¿vale? Venga, vamos a continuar ahora, vamos a volver hacia el Russell. Vamos a echarle un vistazo al Russell, a ver qué aspecto tiene, porque este está un poco distinto. El Russell ya sabéis que es el índice que recoge lo que llamamos el gran pelotón. 2.000 acciones de pequeña capitalización. 2.000 acciones de pequeña capitalización. Es decir, ya no nos vamos a los grandes del Standard & Poor's, ya no nos vamos a los grandes del Nasdaq. No. Queremos ver cómo va el gran pelotón. Y es una de las múltiples formas de verlo es a través de Russell y en este caso a través de su ETF IWM que ya tenemos en pantalla. ¿Cómo lo veis, Blanca? ¿Te animas? A ver, sí, espera, porque no me ha cambiado la pantalla. Sí, vale. Me voy a ir a... IWM, ahí lo podemos ver. Me voy a ir a la mía porque no cambia, no quiere. Así que nada, vale. A ver, semanal. A ver qué vemos en semanal. Bueno, semanal viene en una E4. Sí. Está en una E1.
Sí, correcto. Ahora mismo, porque no ha superado, vemos aquí a la izquierda, ese máximo relevante, que Ajá. todavía a cierre Sí. no ha superado. Sí. La media de 40 está roja, lo cual Ajá. indica que de momento alcista nada y que incluso puede darse esta exhalación, puede darse la vuelta, hacer exhalación para cortar la media de 20 todavía incluso y ese acunamiento, quitarle. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Vale, Y vamos a ver. continuarlo con las V2 alcistas, ¿sabes? Pero cuidado porque al no superar ese máximo, podría Sí, todavía bajar un poco para luego continuar su lado alcista. vale, vamos a ir por partes entonces. La etapa 4 que mencionabas, perfecta. ¿Cómo finaliza? Finaliza ¿Qué tipo de hueco? con un hueco pro, No, ¿no? novato. A ver, espera, no. Ah, no, es el verde, no está viendo el siguiente. No, un Es hueco novato, porque no supera, un hueco novato. ¿Qué es un hueco no novato? supera resistencia. Un hueco novato es aquel que hace el hueco en el En el mismo mismo sentido. sentido. Eso es de la tendencia precedente. La tendencia precedente, especialmente si nos fijamos en las dos velas previas al hueco, son velas rojas bajistas potentes. En este caso cierra en los 181 en la semana 14 y fijaros dónde abre en 174 en la vela siguiente. Eso es lo que llamamos un hueco novato. Además, para los más avanzados, tiene el concepto del semáforo. Por lo tanto, es una entrada muy sencilla en este marco temporal para el comienzo de una inhalación. Ahora mismo, como decía Blanca, pues ya estamos muy próximos a etapa 1, ¿no? Porque fijaros que de todo el impulso bajista, desde el máximo relevante de la semana 6 hasta el mínimo relevante de la semana 15, si haces el Fibonacci, la herramienta retrocesos, vemos que ya ha eliminado a cierre el 95% más o menos. Eso nos habla del comienzo de etapa 1. Es verdad que esta semana ha tenido un rechazo en superar el máximo relevante anterior, pero bueno, vamos a ver luego en diario cómo nos lo dice. De momento, etapa 1 en este marco temporal semanal. Y vamos a ver el diario, a ver qué aspecto tiene. Diario, pues bueno, a ver, las medias son verdes alcistas. Uh-huh. E2, además ha superado esos dos máximos de la izquierda. ¿Correcto? Así que lo que pasa que tú fíjate, las dos últimas velas, los dos últimos días, Sí. cómo ha penetrado muchísimo en ese movimiento, ese mensaje alcista, ¿no? De esa vela verde. De la Entonces, previa. eso puede, de la previa, sí. Eso puede indicar reversión. No estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo. ¿Sabes por qué no estoy muy de acuerdo? O sea, tiene un hueco profesional hace 2 días, el jueves 14, eso está claro. Pero fíjate, lo único que ha hecho es ir a rellenar el hueco que había dejado. ¿Lo veis entre las dos velas verdes? Sí. Entre las dos velas verdes, ¿ves el hueco? Entonces, Sí. Lo único que ha hecho ahí es rellenar ese hueco, ir a zona de soporte menor, y ya empiezan a aparecer mechas por abajo. Entonces, me da la sensación, bueno, vamos a ver el horario, déjame ver el horario, a ver. Bueno, sí, igual tienes razón. Sí, igual tienes razón, la verdad. De momento ha hecho rellenar hueco, es que tiene un hueco profesional bajista muy, muy importante, el jueves, un hueco profesional bajista muy importante, la verdad. Sí, tienes razón. Esos 2 días se come la vela. Sí, se come El la vela. máximo es que vemos, la vela verde, esa vela verde última, Sí. el máximo se lo come entero más el Sí. hueco Más allá. anterior. Sí. Por eso digo que un poco de cuidado ahí. Sí, un poco de cuidado, es verdad, sí. Tienes razón. Es un hueco profesional muy fuerte y además es que al verlo en horario, me bajé a horario para verlo, y en horario, ¿qué aspecto tiene? ¿Aspecto de etapa? Ah, mira, amigo. Ah, claro. Está con E3 Ahí para el estamos. 4 acunamiento. Ahí estamos. Y la Entonces, media está cambiando, ¿no? Fíjate que ahí. claro, ya está roja incluso, exactamente. Por eso al bajar al diario dije yo, cuidado que Blanca tiene razón en lo que está diciendo. Efectivamente. Entonces, ahí, si pierde la zona de 226, estará activando pues ya etapa 3, etapa 4 y para dirigirse a zona de 222, más o menos, que es donde coincidirá el máximo relevante con la media de 200. Por lo tanto, me da la sensación de que ese va a ser el camino y que será más inhalación en diario, más inhalación hacia la zona de 222 más o menos, 223. Vale. Muy bien. Venga, vamos a ver las acciones que nos solicitó la comunidad para ir ya finalizando. En realidad son 6 acciones las que nos han pedido. Empezamos por American Airlines. Aquí está American Airlines.
que voy a hacer yo el análisis de esta, por ejemplo, tiene muy buen aspecto. La verdad es que, fijaros, tenía una etapa 4 en marco temporal semanal, ha hecho un fallo de patrón de venta 1 aquí, esto va un poco por Almudena, que nos lo preguntaba en el chat, y ha confirmado, está confirmando ya el comienzo de la etapa 1, incluso con acumulamiento en marco temporal semanal. De hecho, esta semana, si os acordáis, os puse unas acciones en la lista. Si voy a listas y voy a semana 33, que es la semana pasada, esta es una de las que estaba en la lista. American Airlines, ¿dónde está American Airlines? Aquí está, ¿la veis? American Airlines. Pero voy más allá, mirad. En esa lista, mirad lo que hay, hay American Airlines, hay United Airlines, Delta Airlines también, 3, Alaska Air Group, 4, del sector de las aerolíneas, del sector de las aerolíneas, que si vamos a ver el gráfico del sector, esto es bueno verlo, que es DJU, por ejemplo, si vemos el Dow Jones, por ejemplo, aerolíneas, este es el índice, mirad cómo se parece muchísimo el gráfico, ¿verdad? Al de las aerolíneas, claro, lógicamente, ¿no? Este es el gráfico sectorial y lo que nos está diciendo el gráfico sectorial es que esto se va para arriba, ¿no? Y que tiene pinta de irse hacia la zona de máximos de los 260. Fijaros como en el marco temporal diario también tiene ese arranque, es un patrón 1, 2, 3, también tiene ese arranque alcista que nos dice que va a haber esa continuidad. Entonces, si volvemos un poco al gráfico de la American Airlines, que veis que es muy similar, bueno, pues nada, tiene su comienzo de etapa 1 y si ahora ya supera este máximo, podríamos hablar ya de este comienzo de etapa 2. Si supera el máximo de los 13,20, una cosa así, comienzo de una etapa 2 que esperamos pueda tener continuidad. En marco temporal diario también tenemos ya una etapa 2, con media de 20 alcista, media de 40 alcista, con un patrón 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 en realidad, y que nos activaría por encima de los 13,22. Por encima de los 13,22. Quería ver aquí una cosa. Claro, hay veces que la gente dice, oye, joder, es que tiene la resistencia muy cerca, la media de 20, la media de 200 plana, muy cerca. En realidad no importa mucho, porque eso ocurre cuando hay un movimiento, o sea, actúa como resistencia esa media de 200 cuando tiene una resistencia, cuando tiene una subida muy fuerte hacia ella, ¿no? En este caso la subida es fuerte, pero es en una vela. ¿Ok? Es en una vela. Y de hecho ya lo paró por primera vez en lo que llamamos la vela 2 del patrón 1, 2, 3, ¿no? Entonces, lo más normal es que esto pueda tener tranquilidad y continuidad alcista en los próximos días. Así que un valor interesante. Quería mostraros aquí que tengo un ejemplo, CBZI, creo que es. CAI, sí. Esta, de algo similar, mirad. Tenía un patrón 1, 2, 3. A ver, lo pongo 1, 2, 3 cerca de la media y vemos como la media la ha superado. Cuando era patrón 1, 2, 3 lo veíamos tal que así. Así. Ok, vamos a ponerlo bien. Ahí está el patrón 1, 2, 3 de arranque y ha tenido continuidad. Primero esta vela, que como es roja, pero no tiene penetración, grado de penetración en la vela previa, no nos supone nada. ¿Lo veis? No nos supone ningún riesgo. Lo más normal es que haya continuidad alcista. Ahí la tenéis. ¿Y cómo ha superado la media de 200 sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues en American Airlines un poco creemos lo mismo, que puede tener esa continuidad alcista. Vamos a ver la siguiente que tengo aquí, es LTC Properties. A ver qué aspecto tiene. Vale. Esta es por PC1, por lo que veo. Por patrón 1, 2, 3. ¿Te animas, Blanca? Aquí hay muchísima mecha y muchísimo ruido, ¿eh? Perfecto. Es lo primero que yo vi es, mucho ruido. ¿Eso por qué está generado? Mira el volumen medio. 364.000 títulos, ¿vale? Está en el límite, está justita. Tiene poco volumen, pero bueno. Sí, menos de 300.000 tú no lo operas, es lo que dices siempre. No, normalmente no. Y te molestas. Sí, porque en general puede tener un spread muy grande, ¿no? La diferencia de compra-venta puede ser grande. Pero vamos a obviar eso y vamos a ver los gráficos en sí mismos. Empezamos por el semanal, a ver qué te parece. Pues bueno, a ver, semanal, fíjate, a ver, LTC. Voy a abrir el mío mejor. Vale. Porque se ve un poco ahí como borrosillo en mi... Vale, no te preocupes. En la pantalla. Entonces aquí, tú fíjate, es que madre mía, vaya código de barras, ¿eh? Qué barbaridad. Sí, se va a ser bastante de barras, es verdad. Qué bueno. Estamos en una... Difícil, ¿eh? Complicada, ¿eh? Espera.
Una E4 que vino, estamos con, pues a lo mejor en sí, una E1, ¿no? Una 1. Todavía una E1 peleándose. Ahí hay dos máximos ahí, pero no han superado, no han sido superados ni mucho menos. Y y hasta que no perfore esos dos máximos de izquierda relevantes, no vamos a ser E2. Y además, fíjate, además le va a costar, porque la media de 40 está inclinada, curva y todo bajista. Ajá. Así que le falta fuerza. A este movimiento le falta muchísima fuerza para que sea 2. Otra vez nuevamente, ¿eh? ¿Qué patrón ves aquí en el marco temporal semanal? ¿Ves alguno en las últimas velas? Sí, 1, 2, 3 Eso, podría ser. Patrón 1, eso. 2, 3, porque se ha metido en el primer tercio, solamente en el primer tercio de la vela, la gran vela sólida verde. Correcto. Ahí tienes un patrón Pasa 1, 2, que, 3 de arranque. Correcto. sí, lo que pasa es que los máximos no son parejos, pero bueno. Bueno, tampoco está muy lejos, ¿no? Pues No, uno es perfecto, pero 36,13 y uno es 36,01. O sea, son 12 centavos. O sea, realmente no es significativo. Pero ahí tenemos un patrón 1, 2, 3 de arranque, que lo que necesitaría es confirmación, evidentemente, ¿no? En cuanto supere los 36,16, pues sí que podría ser interesante para irse hacia máximos. ¿Y en diario cómo lo ves? en diario se le ve se ve una E2, ¿Sí? porque ha superado estos dos máximos relevantes que vemos a izquierdas. Uh-huh. Bueno, el 2-2, ha superado todos, toda esa zona. Sí, Con sí. este último máximo ha superado toda esa zona Correcto. de máximos. Y ya si me confirma, superando esa resistencia que es el máximo que vemos un poco más a la izquierda del 7 de mayo, si ya supera ese, vamos, para adelante Ajá. 2, Vale. buscaríamos cualquier patrón que saliera para aprovechar un poco la subida. Vale, Perfectamente, además. ahora mismo estamos en E2, ¿verdad? Sí, Vale. ¿Y ves algún patrón en diario? sí, te iba a decir que vemos aquí un patrón de compra 1 y que Correcto. además tiene buena pinta porque si te das cuenta de la última vela Sí. del viernes, el tipo de vela de cuerpo estrecho, eso Uh-huh. va a favor de ese patrón de compra 1, es cambio de poder porque es verde, Correcto. también mejora esas cualidades, ¿no?, de los patrones de compra 1 que buscamos. Sí, No sí, se sí. inició con una gran vela sólida, que eso daría duda a ese patrón de compra 1. Uh-huh. Entonces, tiene muy buena pinta, por lo que decimos, que seguramente este patrón de compra 1 vaya a superar ese máximo de mayo Correcto. cuando arranque, ¿sabes? Exactamente. Pues estamos ante un valor que puede ser interesante, porque tiene patrón de compra 1, quizás la única duda es, bueno, el grado de verticalidad de la caída, que ha sido potente, pero sí que tiene esa vela de reversión en la última vela, tal como lo has descrito, que además, fíjate cómo tiene un pequeño hasta shakeout, es decir, el mínimo de esa vela bottom tail, de la última, pierde los dos mínimos anteriores. Claro, tenemos que imaginarnos esa vela que ahora vemos verde, verde con un cuerpo pequeño, pero verde, cuando estaba en su máximo esplendor bajista. Cuando estaba en el mínimo, era una vela roja de continuidad bajista, ¿verdad? Y sin embargo, ese mensaje fue negado. Es un pequeño shakeout, lo cual sugiere que, bueno, pues que esto va a arrancar hacia arriba, ¿no? Si es capaz de superar los 35,58, que es el máximo del viernes. Así que el ratio de rentabilidad-riesgo aquí es interesante porque fíjate que esa vela es un 0,79. Nosotros le ponemos un 1% adicional de stop, estaríamos hablando de menos de un 2% de riesgo. Así que es un valor que pudiera ser interesante siempre y cuando no tuviera 300.000 títulos, 360.000 títulos de volumen, ¿no? Claro, al final la decisión de entrar o no en un valor como estos, yo para mí la vería haciendo esto, mirad la compra-venta. Claro, en este caso es 35.31 por 35.52. Es verdad que está a cierre y por tanto puede que no sea real. Bueno, no es demasiado grande el spread, se podría intentar, pero si la diferencia entre compra-venta fuera muy grande, yo me echaría para atrás porque estamos en realidad pagando una comisión implícita del mercado, digamos, ¿no? Nosotros por eso siempre indicamos que los valores sean más de 300.000 e incluso a veces, dependiendo el precio, le pedimos incluso más de 500.000. Pero sí que es verdad que en términos de patrones, en marco temporal semanal tiene un patrón 1, 2, 3 y en marco temporal diario tiene un patrón de compra 1, ¿vale? O sea que valor interesante. Vamos a la siguiente. Brown & Brown se llama. Brown & Brown. Ahí está. Brown & Brown. BRO es el ticker. BRO. Y esta la voy a analizar yo para ir avanzando. Y aquí tenemos una etapa 4 en marco temporal semanal.
pocas dudas, ¿no? Media de 20 bajando, media de 40 bajando, estructura de máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes, bueno, definición de etapa 4 bajista, ¿no? Fijaros que cómo el valor iba cayendo, fijaros este concepto, va cayendo, hace su patrón de venta 1, va cayendo, y fijaros cómo la última vela es enorme, desproporcionada. Es una de las formas en las que finalizan las etapas 4, con una gran vela sólida. Es lo que llamamos la gran vela sólida de capitulación, cuando hay una rendición. Entonces, eso suele ser el final de esa etapa 4. Vale, después de esta exhalación tremenda, pues ¿qué toca? Comienzo de inhalación, que es lo que ha hecho en las dos últimas semanas. Si vamos al diario hay una cosa importante, que es esta. Mirad, ¿veis el doble mínimo que hay? Ahí está, doble mínimo en marco temporal diario. Eso significa bueno, pues fin de etapa 4 en este marco temporal diario y comienzo de una inhalación. Ahora mismo está en estructura de patrón de venta 1. Pero un patrón de venta 1, que probablemente se ejecute mañana, pero que no nos fiamos de él, no nos lo creemos. ¿Por qué no nos lo creemos? Porque viene después de una estructura de doble suelo, de doble mínimo. Ese patrón, 8 de cada 10 veces, lo que va a hacer es fallar y, por lo tanto, cuando arranque de nuevo la alza, comenzará en la etapa 1 en cuanto supere la zona de esta zona de aquí, de los 96,20, 96,30. ¿Vale? Además, si te bajas a marco de 4 horas, se ve ¿Sí? aún mejor, lo del doble mínimo. Míralo, perfecto. En 4 horas está fantástico, efectivamente. Fíjate, en 4 horas ya está en etapa 1, además. Ya tiene un montón de velas por encima eso, de la línea 20 que está. El patrón de venta 1 va a dar fallo casi seguro, yo creo. Exactamente. Venga, perfecto. Pues eso es importante porque en este caso, Jordi y Chema, que son los compañeros que lo comentaban en el canal de Telegram, pues nos decían que podía tener continuidad hacia abajo para irse hacia la media de 200. No lo veo. La verdad que no lo veo así. No lo veo así. Por esos motivos que hemos visto. Venga, vamos a ver la siguiente. Deluxe, DLX. ¿Te animas tú con ella? DLX. A ver qué aspecto tiene. Voy a ponerla aquí. Venga, DLX. Esta es, que ya tenemos aquí semanal. La estructura habitual en semanal y diario. A ver, semanal. Toma ya. Parece lo mismo, pero al revés, ¿no? Que el anterior. Sí. Tenemos ahí una gran vela sólida que podría considerarse patrón de ruptura, ¿no? ¿Ves este conjunto de velas que ha habido las semanas anteriores? Sí, claro. Un patrón de ruptura y continuación alcista. Correcto. Y ese podría ser que, por lo general, al ser una gran vela sólida, suele venir acompañado de un patrón 1, 2, 3. Correcto. ¿Vale? Que es lo que estamos viendo, seguramente, con esa vela de la última semana, un patrón 1, 2, 3. Sí. Así que de momento alcista, con fuerza. Perfecto. Vamos a ir al diario un poco para ver ese patrón que nos diría, yo creo, ¿no? Sí. Diario, mira, las dos medias alcistas, paralelas, vías del tren. El patrón 1, 2, 3 semanal en diario se ven varias velas un poco de consolidación del movimiento, ¿vale? Que es ese conjunto de velas ahí. ¿Vale? Si miramos, dices tú, ¿y continuará o no? Bueno, pues tú fíjate en las velitas que hay en diario. Si miras la última, que es roja, dices, roja, una bottom tail, ya, pero es que no ha invadido el último movimiento alcista, ¿te das cuenta? De la vela verde anterior no tiene penetración, entonces tampoco nos supone ningún riesgo, ¿vale? Correcto. Entonces, las top intel así no son de riesgo. Además, hay un matiz más, que en un patrón 1, 2, 3 nosotros no tenemos que adivinar o preocuparnos de, oye, es que romperá o no romperá. No sé, no somos la bruja Lola, no tengo ni idea. Lo que sí entramos en el máximo. Exactamente. El precio nos tendrá que decir si supera los 19,79. ¿Que lo hace? Digamos, ¿que no lo hace? Pues nada, ni más ni menos, así de sencillo, ¿no? O sea, tiene muy buen aspecto y además de este valor me encanta la estructura que tiene. Mirad, esto que veis en pantalla en diario es lo que llamamos suelo redondeado. ¿Lo veis? Suelo redondeado. Y cuanto más grande es el suelo, más grande es la subida posterior. De hecho, es muy posible que estamos en agosto, ¿no? Es muy posible que a final de año este valor esté en 23, 23,11.
que es el máximo anterior. ¿Por qué? Porque el objetivo de todo suelo redondeado suele ser el origen que genera ese suelo, ¿no? Y el origen, pues está claro que es este nivel de aquí, ¿no? La zona de los 23, hablando en números redondos. Así que es interesante que este valor está muy bien y me parece muy interesante. Está ocurriendo lejos de la media, 10,78. Ya sabéis que nosotros utilizamos el concepto de barrio sésamo 4% cerca, más de 4 lejos, pero hay dos excepciones y una de ellas es precisamente el patrón 1, 2, 3 y sus variantes 1, 2, 3, 4, 5 y todas estas cosas. Vale, venga, dos últimas. Nos vamos a International Seaways, es decir, INSW, que la voy a analizar yo y te dejo la última para ti, ¿te parece? Venga, pues nada, en marco temporal semanal, a ver, detalles que me gustan y que me gusta recalcar desde el punto de vista formativo es, aquí vemos una zona de soporte, ¿verdad? En la zona de los 31, mirad, ahí veíamos una zona de soporte, en marco temporal semanal, en esta etapa 4, y mirad lo que ocurre en la vela siguiente, ruptura bajista. Antes os decíamos un valor, no sé cuál era, que era ruptura alcista y que habría que esperar confirmación en la vela siguiente. En este caso es lo mismo, mirad, vemos ruptura, y lo que tenemos que hacer es esperar confirmación en la vela siguiente. ¿Qué sería una confirmación bajista? Bueno, pues que seguirá cayendo, ¿no? ¿Qué hace en la vela siguiente? Anda, en la vela siguiente elimina el 100% del motivo de entrada bajista. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Esto es lo que llamamos un shakeout. Amago de que el precio me voy para un lado y de repente salgo disparado en el sentido contrario. Leer esto, ser capaz de leer esto, tener una ventaja competitiva con respecto al resto de usuarios de la bolsa, brutal. Te estás poniendo del lado de los grandes. No vamos a ser grandes nunca. No lo vamos a ser nunca. Pero sí que nos podemos poner a su lado. ¿Cómo? Leyendo conceptos como este del shakeout. Este concepto del shakeout, amago que rompo para abajo, sugiriendo pues que me voy a desplomar más hacia los siguientes niveles, porque si lo vemos así, fijaros, rompe esta zona de soporte y la siguiente referencia ya estaba en soporte menor en 21,25. Por lo tanto, aquí podrías decir perfectamente que vamos hacia la zona de 21. Claro, en este caso nosotros lo diríamos, pero diríamos el matiz, ojo, siempre y cuando tenga confirmación en la vela siguiente. Cosa que no ha ocurrido. En la vela siguiente lo que te confirma es justo lo contrario. Es decir, la negación de un movimiento bajista es totalmente alcista. ¿Y qué ocurre después? Esto. Que nos vamos para arriba con fuerza. Sale disparada en el sentido contrario. Concepto de shakeout. Lo aprendemos en la formación y es bastante importante. Desde ahí, bueno, pues nada, ya comienza el comienzo de una etapa 1, y ya incluso una etapa 2. Estamos en marco temporal, en una etapa 2, así que perfecto en este marco temporal. Si nos vamos al diario, lo que tenemos es una etapa 2 alcista, con la media de 20 alcista, media de 40 alcista, mínimos relevantes, los veis, crecientes, máximos relevantes crecientes, y ahora mismo tenemos lo que conocemos como patrón de compra 1, además con un retest. Me interesa esto porque es otro de los conceptos que vemos, ¿no? Ya el patrón de compra 1 ya, fijaros, ya no lo podríamos haber hecho aquí, ¿no? O sea, ya tenía la estructura, mejor dicho, el patrón de compra 1. Intentó arrancar, pero no pudo superar. Los máximos decrecientes siguen siendo decrecientes y ahora vuelve a testar la zona de los 41,15, 41,20, que es la zona de soporte, y vuelve a testarla otra vez el viernes. Y bueno, si ahora desde aquí, que ya está en el entorno de la media, arrancara hacia arriba, pues sería un buen momento de entrada. Fijaros, cuando hay estos patrones de compra 1 en diario, yo me fijo en semanal, porque claro, un patrón de compra 1 en diario son 3 a 5 velas bajistas, ¿verdad? Por lo tanto, es muy probable que la vela en semanal sea roja. Sentido común, ¿verdad? Entonces, claro, yo lo que me fijo es, oye, el grado de penetración, que tanto nos habló Blanca hoy de ello, el grado de penetración en la vela previa, ¿cómo es? En este caso está en el 50%, ¿lo veis? Está en el límite. Es decir, este patrón de compra 1 lo puedo utilizar. Si este patrón de compra 1 así en diario, imaginaros que el grado de penetración de la vela hubiera ido al 80%, en semanal no lo utilizaría. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos una top intel encubierta. Tendríamos un mensaje bajista en semanal. ¿Ok? En este caso, como solo ha eliminado el 50%, estamos en el límite admisible. Por lo tanto, este patrón de compra 1 me parece interesante para los próximos días. Y dicho esto, vamos a cerrar este newsletter especial con Alumna, con Blanca, con la acción BR. BR, que es Broadridge. Sí, bueno, no sé cómo se dice eso. Para ver, sí, a ver qué aspecto tiene
en ambos marcos temporales. ¿Cómo lo ves? A ver, bueno, pues en semanal se ve una etapa 2 con las dos medias igual, alcistas, a más inicio de vías del tren. Lo que pasa que si nos fijamos, si abrimos un poco, esa E2 ya es muy alargada, es muy longeva. Entonces, esta última exhalación explosiva, yo creo que podría indicar un poco el agotamiento ya, ¿no? La finalización de esta E2. Pero bueno, como hay que ser objetivos, pues de momento se ve una E2 Sí. con medias verdes. Dime. Yo te diría, todas las frases que comiences con yo creo, tíralas a la basura. Vale. O sea, las tuyas y las mías, evidentemente. Yo creo que, subjetividad. Vamos a cosas objetivas. Aquí tenemos una etapa Por eso 2 digo. en marco temporal semanal y, sobre todo, ¿cómo ha arrancado esta última exhalación? Con patrón, bueno, no. Con gran vela sólida, ¿no? Con gran vela sólida. Entonces, Cerca de la media de 20, que indica que es una vela sólida con fuerza alcista. Eso es. O sea, hay demanda de fondo. Entonces, la inhalación posterior no tiene pinta de ser muy grande. Sí. Lo cual significa que se ha contrariado a lo que tú dices, que la etapa 2 está claramente extendida. Pero bueno, es lo típico que tú ves y dices, madre mía, si hubiera cogido esta etapa 2 y lleva 2 años subiendo. Entonces, bueno, de momento el grado de inclinación no es muy grande, así que tiene buen aspecto en este caso. Sí, no, el aspecto es aspecto sano y bien. Se le ve además que las medias no están lejos. Además, un detalle que no hemos hablado de él, que las medias, si están muy lejos entre ellas, es también un indicador de que cambio de etapa. Y en este caso estamos viendo que están perfectamente alineadas y que no hay nada que nos indique que va a haber ningún tipo de 3 para E4 ahora de momento, ¿vale? O sea, que está en E2 perfectamente, siendo objetivos con los indicadores que tenemos. Y además que es lo importante, aunque veamos aquí los máximos últimos que están como muy alineados, muy igualados, ¿Sí? Han sido rotos por esa gran vela sólida. Por tanto, indica también fuerza alcista, otro indicador más de que va a seguir subiendo. Y lo que importa en una E2, que son los mínimos. Los mínimos son relevantes, alcistas, o sea que no se ve ningún tipo de peligro. Luego nos vamos aquí al diario, si quieres ya. Sí. Igual, tenemos aquí esa exhalación explosiva que hemos visto anteriormente, esa gran vela sólida semanal. Se ve aquí casi por un hueco. Eso es. Y que se ve claramente una finalización de esa exhalación con esta inhalación que estamos viendo de varias velas rojas hacia la media de 20. ¿Qué nos supone? Pues a lo mejor nos supone un patrón de compra uno muy interesante. Porque como vemos, esa inhalación ha finalizado prácticamente y además con una vela que se ve cambio de poder. Correcto. Una bottom tail aquí en cambio de poder y indica que ese patrón de compra uno sería muy interesante de operar, yo creo. ¿Y en zona de soporte menor? Sí, porque está visitando más anterior. Eso es. Zona de soporte menor, bottom tail, bueno, pequeña bottom tail. Sí, tiene buen aspecto. Y lo que os decía antes, cada vez que hay patrón de compra 1, la estructura es de máximos relevantes decrecientes, ¿no? O sea, la vela en semanal, ¿cómo va a ser? Roja. Claro. ¿Y qué grado de penetración tiene? Ahí está. ¿Qué grado de penetración tiene? Un 30. Un tercio, mucho. Un tercio, sí. Por lo tanto, no me invalida el PG1 en diario. Me lo invalidaría si esta inhalación supusiera más del 50% de la vela verde en semanal. Entonces sí. Pero en este caso, la verdad que tiene buen aspecto, está cerca de la media, se puede intentar perfectamente. ¿Vale? Se puede intentar perfectamente. El riesgo aquí es pequeñísimo porque fijaros que el rango de esta última vela es un 1,47, nosotros le ponemos un 1 más, es un 2,47%. O sea, estamos arriesgando como máximo un 3%, o sea que es un ratio de rentabilidad de riesgo seguramente muy, muy interesante. Vale, perfecto, pues esta era la última acción que teníamos pedidos por la comunidad. ¿Qué nos queda? Bueno, pues por mi parte que nos queda agradecer a Blanca que se haya pegado el madrugón y sobre todo que haya mostrado este conocimiento que me ha encantado escucharte, sobre todo en algunos momentos de los análisis. Joder, ¿cómo has evolucionado? La verdad que... Mira, yo recomiendo... Imagino que tú misma lo ves, esa mejoría. Mira, ayer los compañeros pusieron estas propuestas en el Telegram, ¿no? Y yo, como buena estudiosa, hice mi análisis por la noche. Claro.
Pero te das cuenta que luego aquí hay cosas que cambias, ¿eh? Tú mismo, sí, claro. aquí in situ, hay cosas que he cambiado de opinión, ¿eh? Al verlas aquí bajo presión, Claro, claro. cambias lo que has estado, tú crees que has analizado, ¿eh? O sea, que Por eso. incluso, que viene bien. Yo recomiendo que todo el mundo participe porque te pones un poco a prueba Eso es. y sales contento diciendo, oye, pues parece que sé más de lo que yo pensaba que no sabía nada, Sí, pues pues, claro que no, sí. pues voy encaminado. Muy bien. Sobre todo para todos esos dudosos como Carlos y los de mi Sí, grupo de estudio, yo les recomiendo que lo prueben esto, porque van a sí. ver que son más capaces y que saben más y que dudan menos de lo que ellos se creen, Sin duda ¿sabes? alguna, sin duda alguna. Oye, pues nada, agradecértelo de verdad. Muchísimas gracias porque das pie a otras personas que den el paso y enhorabuena porque la verdad que tu exponencial en el aprendizaje está siendo muy interesante. Nada más, cuidaros, que tengáis lo vamos a subir ahora a la plataforma, que tengáis un buen resto de domingo. Cuidaros. Buen Chao. domingo. Chao. Chao.